Indígena sin territorio no es nada porque se pierde el respeto a la madre naturaleza, se pierde todas las tradiciones, todas las costumbres propias, se pierde el arte sano, se pierde el arte porque ya no se practica lo que es la cerámica, no se hacen las vasijas de barro, porque lo que es la materia prima pues ya no están en nuestros territorios, quedaron en los sitios donde fuimos despojados o en los sitios por donde se hacían los recorridos. Lo que es la tierra losa, que es con la que una de las materias primas más importantes, en muchos territorios sálivas ya no se encuentran. Eso están en los dueños de la finca, en territorios colonos, que hoy en día es difícil o es prohibido pasarse a esos territorios que ya están titulados por grandes dueños de finca. Pues en Colombia, con todo esto de la violencia, pues hemos sido víctimas porque todos estos grupos armados al margen de la ley pues han llegado muchas veces a los territorios a llevarse los jóvenes, a endulzarlos, a convencerlos para que se vayan con ellos. Entonces por eso que ahí es la lucha. Y hoy en día para un niño indígena, en este caso del pueblo Sáliva, que hemos tenido como la experiencia de enfrentamiento con todos los grupos, incluso con el Estado Nacional, porque recuerdo mucho del 11 de marzo del 2014 cuando el ejército fue a dinamitar una pista dentro del resguardo sin ninguna consulta. Entonces los niños pues sienten un temor y ven al ejército o a la guerrilla o a los paramilitares de una forma igual. Por ejemplo, le hacíamos en el colegio la pregunta de qué concepto tenía de qué es un guerrillero. Entonces el niño contesta, un guerrillero es un paramilitar. ¿Y qué es un paramilitar? Es un soldado, un policía que mata a la gente. Entonces, o sea, para los niños Sáliva todos son iguales, viendo el ejemplo propio que fueron a dinamitar la pista, teniendo en cuenta que a 200 metros estaban ellos trabajando, como el colegio agropecuario estaban cultivando. Entonces, antes, pues ellos iban al pueblo y normal, miraban a la policía como cualquier persona. Hoy en día lo miran como un terrorista, igual a todos los grupos, según como se dice en Colombia. Y he vivido a carne propia que, digamos, el Estado pues no ha apoyado a los pueblos indígenas, nomás pues han tratado como de darle su pedacito de tierra como por cumplir un requisito, pero las entidades no han ayudado a los pueblos indígenas. De pronto buscan a los pueblos indígenas en el momento de las elecciones, que de pronto sí necesitan como el voto, pero después vienen con promesas, con su proyecto político y ya, mientras que es la campaña política y ya. Pues no se crea como las estrategias necesarias para satisfacer la necesidad de los pueblos indígenas, ya teniendo en cuenta que no contamos con suficiente territorio para cultivar o para realizar los recorridos como antes se realizaba. Es bueno que las entidades, pues, a partir de las necesidades de las comunidades se creen o se implementen unos planes de acción que se cumplan y que sean proyectos que salgan de la comunidad y que no los traigan de afuera, porque hay muchos programas que lo traen ya implementados de acuerdo a las costumbres que no son propias del pueblo y por eso es que muchas veces fracasan, o sea, porque no se tiene en cuenta las necesidades, la forma de vivir, las costumbres propias de cada uno de los pueblos sálivos o de todos los pueblos, ¿no? Pues a mí desde muy pequeña me gustaba eso de enseñar, de dirigir, de organizar. Yo creo que es como mi fuerte organizar. Y pues para mí es un reto grande, pues ya que tenemos una juventud bastante grande, es darle a conocer todas las tradiciones, las costumbres propias y más de que se fortalezca la lengua sáliva. Como les digo a mis chicos que si no, ¿qué sacamos con ser indígenas? Que no digan indígenas y no conservamos nuestra identidad cultural, no conservamos la lengua, ¿no?
¿Qué sacamos digamos, que nos identifiquen por nuestras características físicas si no se conserva lo propio, ¿no? Es muy importante, pues, desde en las instituciones educativas, pues soy la que motivo a que el indígena pues sea capaz de enfrentar los dos mundos, ¿no? El mundo propio y el apropiado, que es el occidente, que cuando salgan a estudiar en las universidades no se choquen o no se atropellen con el occidente, que sea capaz de ir y de interactuar afuera sin dejar lo propio, lo suyo, con lo que se nació y con lo que ha subsistido por muchos años. Y pues muy animada, igual creo que tengo mucho que aportar en mi comunidad y es algo que en conjunto, que yo solo no voy a lograr que mis chicos, mis estudiantes hablen el idioma y que mantengan su identidad, sino es un trabajo en comunidad. Vivir en comunidad es compartir, es ayudar los unos con los otros, ¿cierto? Es sentir el dolor ajeno, es caminar juntos y vivir en armonía. Sí, es que pues yo tengo algo o defino que digamos es que un sabedor no es aquella persona que sabe muchas cosas, sino considero que un sabedor puede ser cualquier persona, así sea un joven, pero que hace cosas útiles, ¿cierto? Cosas que benefician a la comunidad y a todo un país. Entonces, día a día nosotros estamos en un constante aprendizaje. A diario nosotros pues vamos aprendiendo porque hay cosas que están olvidadas, pero en el compartir se aprende, ¿cierto? En el compartir con los ancianos, con los sabedores o con toda la comunidad, incluso de los niños aprendemos. Entonces, pues, te concluyo que un sabedor no es aquella persona que sabe muchas cosas, sino un sabedor es aquella persona que sabe y hace cosas útiles. Tengo algo o defino que digamos es que un sabedor no es aquella persona que sabe muchas cosas, sino considero que un sabedor puede ser cualquier persona, así sea un joven, pero que hace cosas útiles, ¿cierto? Cosas que benefician a la comunidad y a todo un país. Entonces, día a día nosotros estamos en un constante aprendizaje. A diario nosotros pues vamos aprendiendo porque hay cosas que están olvidadas, pero en el compartir se aprende, ¿cierto? En el compartir con los ancianos, con los sabedores o con toda la comunidad, incluso de los niños aprendemos. Entonces, pues, te concluyo que un sabedor no es aquella persona que sabe muchas cosas, sino un sabedor es aquella persona que sabe y hace cosas útiles. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Achagua, capitán de la comunidad de Canalitojo, el cual se conforma de 3 etnias. Aquí somos 3 pueblos, etnias, pueblos como lo entiendan, Sicuani, Sáliva y Amorúa. Yo creo que aquí el problema más grande que hemos tenido de los pueblos indígenas es la invasión por la colonización. Siempre como nosotros como pueblos indígenas de pronto no tenemos el recurso para irle a pagar a X institución allá de Incoer, de lo que sea. Pronto el colono sí llega y negocia con ellos y les titula terrenos siendo de los indígenas. Entonces yo creo que el mayor problema que ha existido y existe en el Bichada es eso, la titulación de terrenos sin primero verificar o consultarle a los pueblos indígenas, porque la mayor parte del Bichada somos indígenas. Entonces yo creo que esa ha sido una de las amenazas más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El Estado nos crea un problema con adjudicarle a colonos y ya vienen problemas para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque ya el colono, después de que le adjudican, yo tengo unos títulos de propiedad que me dio la institución, el Estado,
mando amenazar a un indígena a un territorio para que se desplace, le pago a quien sea para que de pronto quizás lo maten. Entonces yo creo que esa es una de las amenazas más que tenemos aquí en el departamento del Bichada. O sea, la titulación de territorios indígenas y una consulta previa primero a ver si es o no es territorio indígena. El tema de Canalitojo para mí sería muy triste, es muy triste lo que hemos venido sufriendo. ¿Por qué razón? Porque antes de intervenir las instituciones a atacarnos acá en el territorio, nosotros vivíamos libres, vivíamos tranquilos, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. En el 95 ya empezamos a solicitar que nos le dieran legalización como resguardo. Ya en ese entonces era capitán Luis García, creo que era el capitán en ese entonces, empezaron a hacer legalización a pedir legalización como resguardo. Nosotros habíamos hecho un compromiso o un pacto, como llame yo, como les he decir, con un señor Pava, de que habitara en el territorio en un pedazo llamado Curazao, pero respetándonos para él tener unos animales, un ganado, un derecho, que nos respetara el derecho a territorio. El señor después ya le vendió, ya cuando se fue, le vendió ese ganado a otro colono y ya el colono ya se empezó a apoderar del territorio, a decir de que el señor le había vendido un territorio, le ha vendido el ganado y le ha vendido el territorio. Ya empezaron los inconvenientes, nosotros seguimos oponiéndonos porque él intentaba solicitar títulos del territorio y nosotros siempre oponiéndonos a la titulación de este territorio. Amenazaba, ya nos picaban la cerca, nos llegaba el inspector de policía aquí en inspecciones oculares a asustar, a tratar de intimidar a la comunidad de que el derecho lo tenía el señor porque el señor iba allá a solicitarle una inspección ocular acá. Se llegó así que hasta en una fecha que no recuerdo, llegó aquí una inspección ocular donde el cabildo en ese entonces era capitán, Marco Julio, le firmó un documento aquí sin el pleno conocimiento que era lo que él iba a firmar. Él no, pues lamentablemente no había, de pronto decimos nosotros, abierto los ojos, no había salido a pueblos, sino siempre era dentro del territorio. Vino y le leyó un documento donde lo de nosotros era 8 hectáreas. Sí, le hizo firmar porque no le leyó. Ahora en el proceso, ya que se empezó con este señor Chacón, ahora anda volando ese documento de que nosotros los somos dueños sino de 8 hectáreas. El territorio de nosotros es muy amplio. Ellos miraban esas cercas y decían que el territorio de nosotros era solo lo que estaba cercado. Resulta de que no es eso. Esas cercas eran las que teníamos para proteger los cultivos, que no se nos metieran los animales. Nosotros aquí se negaba, salíamos al río, a la tierra firme y volvíamos otra vez cuando mermaba el río. Nosotros vivíamos de la pesca, vivíamos de la agricultura. Ya... o se puede abrir el botoncito este. A ver si se roza la tela ahí. ¿Ya? ¿En qué íbamos? Vivíamos en la agricultura. De la pesca. De la agricultura y sacábamos los animales y cuando volvió otra vez a mermar, volvíamos otra vez acá. Ya nos empezaron a reducir los colonos invadiéndonos el territorio. Últimamente decidimos y tomamos la decisión de radicarnos a tierra firme.
han habido muchas amenazas contra el cabildo, contra mí mismo. ¿Usted antes podría explicarnos el hecho de que este personaje está aliado con Pues grupos no sabemos paramilitares si o esté pronto aliado con alguien, con algún grupo, no sé, pero lo que sí les sé decir es que han habido murmuraciones de él. Personalmente me ha salido a la vía, como en el 2012 yo puse esa denuncia ante la ONP, de salirme a amedrantar, a decir que cualquier cosa que pasara sobre el territorio no respondía. Yo denuncié eso. Ahorita último ya un disparo me hicieron en la vía. También ya está denunciado ante la fiscalía. El cabildo ya aquí no puede venir porque viene de entrada por salida. Ya no podemos compartir en comunidad, como pueblo que somos, por consecuencia de todo eso, de toda esa problemática que nos ha venido generando. Yo digo que siempre lo he dicho, que el mismo Estado. El momento que pasó lo del disparo era que pues nosotros vamos al pueblo a comprar, pues pronto la panela, cualquier cosa que uno necesite, y me quedé en el pueblo y ya habían comentarios de que había habido unos runrunes por allá de que las únicas cabezas visibles de aquí, del territorio, era Marco Julio, Luis Carlos y Alexander, y que o sea, como que acabando con esas cabezas visibles, ya el proceso ya quedaba ahí y ya todo el mundo se quedaba quieto. Y a raíz de esas murmuraciones, porque eran murmuraciones de la gente, yo sentía miedo, pero me daba también ir a denunciar, porque nadie iba a ser testigo de lo que estaba murmurando la gente. Nadie iba a testiguar. Pasó así que este año en abril me fui para el pueblo y como habían tantas murmuraciones, yo dije, yo me voy en la madrugada para el territorio, nadie me mira salir, y en lo oscuro. Me salieron dos tipos acá antes de llegar al territorio y me hicieron pare y no les hice pare y me hicieron un disparo. Lamentablemente no me impactaron, pero créame que eso es muy, o sea, muy duro, muy duro. Yo me tocó irme de aquí un tiempo para el pueblo. Mi papá me tocó sacarlo de acá. Mi papá se enfermó, lo saqué de aquí del territorio porque muchos comentarios de amenaza, de que cuidado, le salieron a mi papá en la vía, le dijeron dígale a su hijo que se salga o se retire de esa comunidad o se quiere hacer matar por lo que no es de él. Mi papá desesperado me lo dijo en varias ocasiones, retirémonos, retirémonos. Y, Pero un momentito, dejemos que pase la moto. mm, ¿y qué? Y bueno, me tocó sacarlo, y usted sabe que nosotros, usted un indígena lo saca de su territorio y así lo más alentado que se le enferma en el pueblo, que nosotros estamos acostumbrados que a la pesca, que a la agricultura, que a ir a matar un chigüiro, a andar en un motor, en una canoa. En el pueblo ya no lo puede hacer. Él se sintió mucho por todo eso y empezó a enfermarse, y el 14 de marzo del 2014 falleció. Entonces, o sea, es una historia muy triste. Cabildo también, el cabildo, a raíz de los mismos problemas de esto, pensamos que los padres también, en el mismo proceso, estando en el mismo proceso,
los perdió de ver ya como la presión que había de que nos estaban prácticamente sacándonos las malas, que teníamos que ocuparnos del territorio. Ahora estamos muy preocupados porque para mí ya tenemos y le hemos probado al Estado de que el territorio sí es de nosotros. No sé qué pasa, porque la unidad de restricción de tierra entró, nos recae sobre nosotros una medida cautelar que estamos muy agradecidos porque por ellos hemos estado acá sostenidos en nuestro territorio, porque nos tenía la administración de turno en ese entonces, en 2012, 13, nos tenían a punto de desaparecernos del territorio. Le agradecemos a la unidad de restricción de tierra que intervino pero entonces nos tiene ya muy preocupados como el tiempo que ya lleva esto, siguen las vulneraciones de derechos, siguen los atropellos por parte de las instituciones, siguen el derecho de la autonomía de nosotros, violándonos un derecho. Y con la excusa siempre de que nosotros no estamos legalizados, o sea, nos preocupa eso, mire, ya no confiamos en las mismas instituciones. La paz para nosotros, claro, muy bonito lo que está haciendo el gobierno con la FARC, ¿sí? Una paz nos ha traído más tranquilidad a nuestro territorio porque ya sentimos más como menos delincuencia, menos grupos al margen de la ley, que antes lo teníamos. Nos llegaban en algunas ocasiones al territorio, a andar el territorio, a perturbarnos nuestras actividades culturales. Pero de verdad ha sido una lucha muy dura porque nosotros siempre lo hemos dicho, hasta que nosotros como pueblos indígenas no podamos gozar de los beneficios que nos da el Estado como pueblos indígenas o como etnias, como se llame, que podamos gozar de eso con un reconocimiento de nuestro territorio, que no han querido darnos un reconocimiento a pesar de todo lo que los atropellos que han habido con las instituciones, ¿cómo sé decir yo? Las pruebas que hemos aportado y que sí ha sido en nosotros este territorio ancestralmente. El hecho que pronto algunas familias de nosotros salgan del territorio, se vayan, porque en el caso de nosotros somos Achagua, mi papá era Ignacio Achagua, venían por allá desde el Casanare, Agua Verde, por toda Costa Meta, pero el sitio de encuentro era aquí, Puerto Colombia, Canal y Tojo. Entonces, yo siempre lo he dicho, el mismo Estado nos está atropellando a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado solicitando este territorio, ha sido de nosotros ancestralmente, y empezamos a solicitarlo para que nos dieran un legalizado como resguardo desde el 95. Se ha venido solicitando. Así sucesivamente hemos hecho solicitudes y oposiciones de nuestro territorio. Por encima de nosotros y por encima de la comunidad, el mismo Estado, el mismo INCODER de Puerto Carreño, adjudicó unos predios a un señor diferente a la comunidad, un colono. Esto nos ha traído desplazamientos, amenazas a líderes. Ya no podemos vivir con tranquilidad en el territorio por el desespero de ya se oscurece y estamos pendientes de quién nos llega, murmuraciones, runrunes de la gente. Entonces es una preocupación, desnutrición en los niños, aquí no hay un apoyo institucional, vamos a las instituciones,
le pedimos a las instituciones apoyo. El mecanismo de ellos siempre es: ustedes no tienen legalizado su territorio hasta que eso está en manos de un juez, que el juez dé un fallo, o sea, pero me preocupa porque nosotros aquí somos 163 habitantes, más o menos, 63, 67, no recuerdo bien la cifra. Y yo creo que no vemos la mitad en el territorio, porque no hay una garantía para sostenerse uno en el territorio, no hay un proyecto que, o no tenemos los beneficios que nos brinda el Estado como pueblos vulnerables que somos hoy en día. Entonces nosotros siempre hemos dicho, la paz de nosotros llegaría en el momento, completamente la paz, porque tenemos una tranquilidad con lo que está organizando el gobierno, con la FARC allá, pero la paz de nosotros llegaría en el momento de que ya gocemos otra vez con la misma tranquilidad que lo hacíamos anteriormente, porque anteriormente, antes de solicitar esto, para que nos solicitaran como resguardo, ya era un territorio indígena, ¿sí? Libre, transitorio, por donde nosotros quisiéramos salir. El problema se vino en el momento que empezamos a solicitar que nos dieran una legalización de territorio para que poder recibir los beneficios que nos da el Estado a nosotros. Ya se vino los problemas y las amenazas. Entonces, sí, lo que yo le digo, la paz de nosotros llegaría en el momento de que ya nos digan: está un territorio ya sin problemas, sin que ya pueda ir yo a la alcaldía, a la gobernación, y no me digan: es que usted no es indio, es que usted no aparece, es que no podemos ayudarle porque ustedes no tienen una resolución, ¿sí? Eso nos ha afectado, nos ha hecho un impacto de todas las clases. Ya no podemos salir antes a pescar como lo hacíamos, salir a cazar como lo hacíamos, porque ya tenemos unas líneas que nos obstaculizan la salida del territorio. Ya estamos prácticamente encerrados. Entonces la paz de nosotros yo creo que llegaría en ese momento que nos legalizaran nuestro territorio, nos dieran un... Mientras tanto tenemos la calma, hemos tenido sí apoyo de la Policía Nacional, del Ejército, ha hecho presencia, ¿sí? Se calmó, ya le digo, los grupos al margen de la ley que mantenían rondando el territorio, entrando con permiso, sin permiso, entrar al territorio. Antes recorríamos hasta, me contaba mi papá que el recorrido que hacían era de Orocueca a Sanare, por toda la costa del Meta, de puerto en puerto, llegando de isla en isla. Ahora ya no se puede hacer, ya no lo podemos hacer porque lamentablemente ya llega usted a un puerto y ya dicen que eso es privado, eso ya tiene un colono ahí metido y ya es dueño de ese colono, así haya sido habitado por el indígena. Mi papá nos contaba que esto había sido siempre un territorio de encuentro, ¿sí? Y un territorio libre, no había una cerca, no había nada, podía usted, aquí se reunían para sus ritos, para a sus sitios sagrados, porque todos estos son sitios sagrados. Tenemos allí una laguna que para Canalitos es lo más sagrado que tenemos. Todos estos sitios que hay, que usted encuentra mangos, yo creo que usted han podido evidenciar que venían por el río, que donde quiera mira un sitio de mango. Yo creo que esos sitios seguramente no lo hicieron los colonos, porque nosotros somos los que hemos vivido por esa costa del río, e incluso el clan de nosotros es clan Jamocoy. ¿Por qué clan Jamocoy? Porque hemos vivido por todo el tiempo en la costa del río, la costa en las islas. Jamocoy es chigüiro,
El hecho de la mezcla de haber tres pueblos de acá es por el motivo de que aquí aquí en Sálivas, con Sicuani con Amorúa, entonces se va haciendo una mezcla de tres pueblos, ¿sí? ¿Sí? Lo que le decía, nosotros antes, me contaba mi papá, que recorríamos por la costa, llegábamos a un pueblo, Amorúa, ¿sí? Porque nosotros somos Sálivas, llegamos a un pueblo Amorúa. Nos llegábamos ahí, de pronto un familiar mío o un integrante de mi comunidad ya se unía con una compañera morúa, entonces íbamos, ¿sí? Por ese motivo es que va uno a resguardos a comunidades y él es primo, él es tío, él es, ¿sí? Entonces así ha sido la forma de la mezcla que ha habido de intercambios entre culturas. La mezcla para ver tres pueblos aquí en nuestra comunidad. Nuestro territorio, que dije, de 573 hectáreas, que estamos exigiendo que nos devuelva. ¿Sí? Nuestro territorio era más intenso, grandísimo, pero hoy estamos exigiendo que nos devuelvan eso. Y mucho tiempo un señor venezolano, que decían Pava, tenía un ganado, habló con mi abuelo, que era capitán, para que le dejaran tener ganado. Pero era para tener ganado, ¿sí? El señor no peleaba, no se metía con nosotros, y mi abuelo le dejó tener su ganado. Después que le vendió el ganado a otro señor que es de Colina, ¿sí? Con él se empezó el conflicto, porque él ya quiso apropiarse de nuestro territorio, diciendo que fue que le vendió la tierra, que era que le había vendido la tierra. Pero si solo había dejado para tener ganado mi abuelo. Entonces empezaba a amenazarnos, nos picaba la cerca, nos echaba el ganado a los cultivos, nos picaba los marranos para que nos comieran la yuca. Pasaba de a caballo con escopeta para que no dijera nada, amenazándolo. De ahí empezó. Después venía con la inspectora de policía. Como el capitán no sabía leer, nos engañaron. Dijo, yo te recuerdo bien, estaba pequeño, con un papel que le firmara ese papel, porque si no lo iban a sacar con la policía. ¿Sí? El cabildo, que era el cabildo hoy en día, firmó, porque era capitán, dieron firme. Pero era un engaño, nos engañaron, para decir, porque el papel después decía, ellos después lo sacaron ahora, en este proceso, que era que la comunidad había firmado un papel que lo de ellos era 8 hectáreas. Que solo era 8 hectáreas. Desde ahí nos engañaron. De ahí engañaron, porque no sabía leer. Como le digo, hasta ahora nosotros, los jóvenes, es que hemos venido aprendiendo a leer, escribir, para no dejarnos engañar. De ahí ese señor que le vendió, dice que le vendieron a él, que le vendiese en el 2009, ¿sí? Y ya empezó los problemas con él. También a decir que él lo ha comprado, que eso, pero si es territorio nosotros nunca hemos vendido. ¿A quién le compró? Si nosotros no hemos vendido nuestro territorio, ni lo vamos a vender, ni lo venderemos, porque es de nosotros. ¿Sí? Cuando empezó ese, él le ofreció plata también, que nos daba plata para que nos fueran. Nosotros no estamos vendiendo ese territorio para nosotros vivir acá. ¿Sí? Entonces empezaron las amenazas, la pica de la cerca otra vez, los atropellos de las instituciones, de la Procuraduría, que en esa vez estaba un señor que llamaba Santa María,
que venía en el carro de él mismo, del señor Chacón, que hoy compró, que nosotros, ¿qué teníamos? No teníamos nada, no éramos nada. Ya después, con ese, habían ordenado un proceso de desalojo, una orden de desalojo, para desalojar la comunidad. Ahí fue cuando entra restitución de tierras y por una medida cautelar que instaura, no permite que la comunidad sea desalojada, porque reconoció que de las solicitudes y de mucho tiempo que tenemos y todo, se nos estaban violando nuestros derechos, que nos estaban violando todos los derechos, que todo lo que se había hecho es corrupción. Desde ahí empezó, pero no dejaron de seguir las amenazas. En el 2014 ya fue cuando a mí me amenazaron, porque yo hacía solicitudes, oficio, y el que ama, siempre hago los oficios, porque tengo un poquito más de estudio, entiendo más, y yo hago los oficios para mandarlo. También trabajaba como salud, agente comunitario en salud, y por eso me amenazaron y amenazaron el cabildo y capitán. Fui al pueblo y en la casa, otra vez entrando para la comunidad, volví me paró un señor que ahí sí se hizo llamar, que pertenecía a tal grupo y cargaba un arma, se levantaba la camisa para que le viera y me dijo que lo pensara muy bien, que estaba haciendo y si no mi familia lo iba a lamentar. Entonces ahí sí a mí me preocupó y fue cuando hice la denuncia, ¿sí? Pero no solo pasó con eso, que la policía interviniera, ahí no terminan las amenazas. Como vio que ya la policía me ha acompañado para venir a la comunidad y seguir trabajando, entonces fueron al pueblo y amenazaron a mi familia, a mi esposa y a mi hija. Y ya de ver que ya habían ido hasta el pueblo a amenazar, pues era fácil para que no me podían matar. Por eso en el 2014, en octubre, como en noviembre, yo me fui para Venezuela. Me fui un tiempo para Venezuela por esa amenaza, ¿sí? Después volví, pero ya capturaron lo que me han amenazado. La policía me dijo que ya lo había capturado y eso, que estaban presos, por eso volví. Después seguí acá y siguieron las amenazas. Entraban así personas desconocidas haciendo pasar por funcionarios, preguntando por el capitán o por líderes, ¿sí? Entonces estaba la guardia indígena y negaba, no, ese no está y no dejamos entrar. Entonces, después el capitán bajó para el pueblo, cuando subió en la Y, le hicieron pare. El capitán no paró porque ya se ha amenazado, entonces le hicieron un disparo. Entonces nosotros otra vez fuimos a hacer denuncia a la policía, a la fiscalía, hizo la denuncia de eso, vino la UNP para brindar medida de protección. Pero hasta la fecha ninguno tiene medida de protección. Yo sí que, claro que nosotros como comunidad estamos pidiendo a grito y que los que miren esto, que por eso que conozcan nuestra vida, que conozcan nuestro territorio y que nos ayuden el Estado colombiano, el gobierno, a devolvernos nuestra tierra, que nos la devuelvan, porque aquí nos la han quitado. Por eso para nosotros es importante que el país a nivel nacional e internacional se dé cuenta de los atropellos que seguimos sufriendo nosotros los indígenas y que se ha logrado muchas cosas en este proceso de paz, que el presidente Santos y los que le competen, que
se fije en los pueblos indígenas, que la paz no es solo que entreguen las armas, que se entreguen los que tienen la guerra, que también nos tengan en cuenta los que fuimos afectados por el conflicto, por lo que hemos perdido nuestro territorio, que la paz se consigue entregándole a cada quien lo que le corresponde, que la paz se consiga que haya igualdad de derechos, que no haya desigualdad de condiciones, porque aquí no hay igualdad, seguimos siendo nosotros discriminados, seguimos perdiendo. Se firma la paz y dice se entregó la paz. ¿Y dónde quedamos nosotros los que perdimos el territorio? Lo que nos quedamos en medio del conflicto, lo que sufrimos y lo que hemos perdido. Entonces yo sí le hago un llamado al gobierno nacional, que ya que esta paz tan anhelada que se ha pedido y que ya se ha avanzado, que nos tengan en cuenta y que Restitución de Tierra, que está llevando este proceso, que sea lo más posible, que agilice este proceso, porque cada día que pasa nos estamos sufriendo más, hemos seguido siendo atropellados, no se acaban los actos de atropello, de amenaza, de discriminación, seguimos con la misma. Por eso mi mensaje y mi llamado al gobierno es que nosotros nos devuelvan nuestra tierra, que nos devuelvan nuestro territorio, que nos lo adjudique a nosotros como resguardo para todos tener la tranquilidad y todos quedar satisfechos de que pudimos rescatarlo de nosotros.